Senador, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio esta mañana, Raimundo. Ricardo, dices tú, que van a seguir adelante porque no es legal lo que hizo la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el punto central? ¿En dónde ven ustedes una violación sobre la atribución de la Suprema Corte de Justicia al haber el ministro Pérez Dayán suspendido la ley de remuneración de funcionarios, de servidores públicos? Mira, primero, al expresar nosotros por escrito ya nuestro recurso de reclamación, el ministro Pérez Dayán se excedió, dado que en materia de acciones de inconstitucionalidad, que fueron las que presentaron el grupo de senadores, que por cierto, este mismo grupo de senadores había aprobado la ley de remuneraciones días anteriores, pero cuando se presenta, se redacta esta acción de inconstitucionalidad, el ministro no debió haber suspendido el acto reclamado, es decir, la ley de remuneraciones. La ley es muy clara, no solo no permite la interpretación, sino que prohíbe la suspensión. Así lo dice el artículo 64 de la ley reglamentaria, porque ahí, en ese caso, además, no lo permite a ningún juzgador suspender el acto. Hay antecedentes, así lo mencionamos en la propia contestación o en la propia solicitud de incorporación del recurso de reclamación, que el ministro no actuó de acuerdo con la ley, violó la ley, y por eso nosotros estamos pidiendo que el Pleno corrija esta desviación, este exceso del ministro Pérez Dayán. Nosotros estamos acudiendo a la vía jurisdiccional, nos estamos atendiendo, estamos apegando a la vía jurisdiccional para que ahí mismo pueda ser rectificado el acto de exceso de uno de sus miembros en la Corte. Ricardo, únicamente, un poco para el contexto de quienes nos están viendo en este momento, si mal no recuerdo, por favor, corrígeme, el artículo 64 de la ley reglamentaria establece que la Corte, si encuentra partes oscuras, que es algo de lo que menciona, lo que tiene que hacer es notificarle, ya sea al Senado o al Congreso, para que lo corrijan, no así suspenderlo, es. ¿Verdad? Esto es así correcto. Es. Incluso te digo una cosa textualmente, para ponerlo en contexto, en efecto, por lo corto de los tiempos en este medio. El procedimiento y sustanciación de la acción de inconstitucionalidad se encuentra normado por la ley reglamentaria, y en el artículo 64 dice textualmente: la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Es expresa la disposición, Raimundo, no da de ninguna manera oportunidad al juzgador a interpretar la norma. Cuando la norma es clara, ningún juzgador puede interpretar la norma, sino al contrario, debe obedecer la norma, que proviene de un poder independiente y que es el que está facultado para la elaboración de las normas. Este artículo que te digo, el 64, es contundente. Ricardo, es contundente. ¿Van a proceder solicitando una penalización administrativa contra el ministro Pérez Dayán? Mira, estamos por iniciar, y eso es lo que estamos revisando, de iniciar un proceso de recusación, porque no pueden ser juez y parte, no pueden resolver los ministros de la Corte una acción o una reclamación, o no pueden resolver
una materia en la que ellos son beneficiarios de la resolución. Lo que se combate en el fondo de este planteamiento o del negocio jurídico o jurisdiccional es que los jueces, magistrados y ministros mantengan sus salarios y mantengan sus privilegios. Eso es lo que ellos buscan, mantener su statu quo, su nivel de ingresos, porque la ley de remuneraciones, que es general, les afecta. No pueden ser ellos mismos los que resuelvan y los que decidan que la ley es inconstitucional. Por eso hay un conflicto de intereses, Raimundo, muy grave. No se había presentado en la historia de la Corte y en la historia del país en su etapa moderna ningún conflicto de intereses y tampoco ningún conflicto entre los poderes. Cuando a mí me preguntan si hay polarización, claro que la hay. Si hay conflicto, claro que hay conflicto entre los poderes, porque mientras un poder no quiere acatar las decisiones de otro poder, en este caso el Poder Judicial, no quiere acatar la decisión del Poder Legislativo de haber modificado la norma constitucional y legal y decir que nadie puede ganar más que el presidente de la República, y los jueces y magistrados y ministros que dicen nosotros sí somos la excepción, nosotros sí vamos a ganar más que el presidente de la República y por tanto no obedecemos esa norma expedida por el Poder Legislativo. Ese es el fondo. Ese es el fondo. Sí hay un conflicto de intereses, sí son juez y parte, y nosotros lo que queremos es que haya una actitud recatada, moderada, prudente de la Corte, porque incluso, Raimundo, si fuéramos más allá, pudieran estar incurriendo en delitos del orden penal, como la coalición de servidores públicos. El hecho de salir de sus trabajos a hora de trabajo a manifestarse como coalición de servidores públicos puede entrañar y puede representar un delito penal que lo contiene precisamente la materia penal en sus artículos diferentes y que señala la prohibición de los trabajadores servidores públicos para unirse con un propósito, no acatar la ley que expidió el Poder Legislativo. Sí. Ricardo, buenos días, soy Rafael Cardona. Si esta circunstancia que ahora dices de una colusión de funcionarios en pos de un propósito se llegara a comprobar, ¿podrían ser los ministros de la Corte sujetos de un juicio político? Sí, aunque tienen fuero, recuerda que por todos eso, tienen un juicio fuero político para retirarles el fuero. Sí, claro, para que proceda, mientras un no juicio se quite el fuero, procede la declaración de procedencia. Y el artículo 216 del Código Penal Federal es muy claro, de veras, amigo Cardona, Rafael, mira, dicen los sujetos que tengan el carácter de servidores públicos y que sean en este caso miembros del Poder Judicial, tienen esa responsabilidad de que puedan crear desconcierto o incertidumbre frente a la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Claro está que están incurriendo en un probable delito cuando acuden a deshoras, que están obligados a seguir trabajando, a manifestarse contra una ley, porque ese es el fondo. El fondo es estar en contra del 127 constitucional, que establece que ningún funcionario o servidor público ganarán más que el presidente de la República. Ellos alegan, Rafael, entre otras cosas, que el artículo anterior, el 97, si mal no recuerdo, el 94 los protege, el 97 constitucional, que porque señalaba que no podían ser disminuidos los salarios de los ministros, magistrados y jueces. Y no es así la interpretación.
La interpretación es que después del artículo 127 constitucional, cuando se aprueba por técnica jurídica, deroga todo lo anterior, es decir, deroga el 97, y aun cuando se aplicara estrictamente el 97, tendría que respetarse solo el salario nominal, no el resto de remuneraciones adicionales como bonos, estímulos, pago por lentes, Día de la Madre, o incluso pago de riesgo que reciben estos funcionarios. Entonces, el artículo 97, incluso que ellos alegan, no puede considerarse que proteja todos los ingresos de un ministro que ascienden a la cantidad de 583,000 pesos por mes. Sus ingresos, no hablo solo del ingreso nominal, sino de todos las prestaciones adicionales. Así es. Ricardo, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. No, estoy para servirlos cuando sea necesario y aclararle a la población. Ahora, lo que queremos es también que ellos se moderen, se autorregulen y podemos llegar a un acuerdo conciliatorio. Ricardo Monreal, muchísimas gracias. Saludos. El coordinador de Morena en el Senado.